Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una pequeña charla, una pequeña introducción acerca de uno de los momentos históricos más importantes que hemos experimentado. Estoy hablando acerca de París en 1919. En este momento, la ciudad de París se convirtió en la capital del mundo. ¿Por qué? Acababa de terminar una de las guerras más traumáticas, o quizá la más traumática que en ese momento se había experimentado. Un momento en el que el mundo estalló. Las grandes potencias del momento, que eran las europeas, decidieron ir a la guerra. Hubo un momento de destrucción. Terminó la guerra y lo que la gente esperaba era la creación de un mundo mejor. Con esta ilusión, con esta idea, acudieron embajadores de las grandes potencias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, acudió Japón y claro, tuvo que asistir a Alemania. Esta guerra a la que nos referimos es la que llamamos la Primera Guerra Mundial. En este momento fue la Gran Guerra. De hecho, este congreso, este momento en el cual se buscó la paz, era exactamente para eso, para no tener una nueva guerra. Se hablaba de la paz eterna. Y para los seres humanos que estuvieron en ese momento, las personas que estaban, que habían sufrido la guerra, que habían perdido hijos, que habían perdido esposos, estamos hablando de una guerra devastadora, estaban con la ilusión de que los líderes del mundo finalmente iban a optar por crear un mundo mejor. En este momento quiero hablar acerca de cómo en esta etapa, ese episodio de la historia, cuando se buscó la paz eterna, fue un momento en el que el mundo le falló. El mundo falló en asegurar la verdadera paz. Y vamos a ver por qué el mundo perdió esa oportunidad de crear un mundo mejor y prepararon el camino para una segunda etapa de la guerra. De hecho, vamos a ver lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, voy a compartir con ustedes rápidamente lo que fue la Gran Guerra, 1914, 1918, solo fueron 4 años, pero en esos 4 años el mundo sufrió como nunca había sufrido. Fue un momento de devastación. Se hablaba, cuando terminó la guerra, se hablaba que había sido un Armagedón, se hablaba hablado que era el fin del mundo. Ya no había esperanza, realmente se creía que ya el mundo había acabado, o sea, de tan horrible que fue esta guerra. Fue una guerra brutal, fue una guerra, una carnicería realmente, porque la gente que acudió a esta guerra, que estaba al principio, en esos 14, estaba ilusionada de ir al combate, había esta idea poética de la nobleza, de pelear por tu nación, de morir por tu nación, de esas cabalgar heroicamente en el campo de batalla y dar tu vida por tu nación, por tu pueblo, por defender a tu familia. Y se dieron cuenta que no era como los poetas la habían descrito, no era como los poetas románticos de la época romántica del siglo XIX, que como cuando se hablaba por ejemplo, el gran poema de la última carga de la brigada ligera, en la cual se habla acerca durante la guerra de Crimea, y el poeta habla acerca de que ya la única forma de ganar la batalla era que la caballería se lanzara en contra de los cañones. Era la caballería inglesa que tenía que luchar contra los rusos, y los rusos lo estaban esperando. Y se hablaba acerca de las fauces de este mundo. Esta vez eran los cañones que estaban dispuestos, que estaban enfocados en acabar con esa caballería
y estos bravos caballeros que cabalgaron hacia la muerte y no les importaba que iban hacia las fauces del infierno, ellos iban a luchar. Y es el poema de Lord Tennyson, poeta británico del tiempo del romanticismo. Y bueno, los soldados que habían sido inspirados por estos poetas como Lord Byron, Lord Tennyson, que tenían esos escenarios de combate heroicos, se dieron cuenta que eso no era la guerra. La guerra fue algo brutal, fue algo que fueron las consecuencias. Si ustedes se fijan en estos tres fotografías, nos va a resumir o nos va a demostrar realmente qué pasó en la guerra. Esa guerra no fue heroica, esa guerra no fue de bravos caballeros luchando por ideales, fue una guerra que ustedes pueden ver acabó con la vida de millares de jóvenes soldados que fueron a los campos de batalla, perdieron partes de su cuerpo, algunos perdían pues, los bombazos, las ametralladoras, destruyeron sus quijadas, sus pómulos, sus cráneos, y terminaron necesitando esas prótesis, que eran una especie como de máscaras hechas de madera o de metal, que se las ponían para cubrir esos horribles heridas que les habían dejado. Muchos terminaron sin piernas, otros terminaron con problemas, con unos traumas después de la guerra terribles, y esto era realmente lo que fue la guerra. Entonces, con esas palabras que dice, solo los muertos han visto el final de la guerra, que lo escribió George Santayana en 1922, las cuales eran, saben que tenemos que terminar con la guerra nos dejó unas heridas horribles, nuestros soldados regresaron del campo de batalla, los que regresaron del campo de batalla heridos, mutilados, con heridas psicológicas muy fuertes, muchos terminaron, pues, perdieron la razón de estar en el campo de batalla escuchando las bombas, escuchando las ametralladoras, viendo a sus compañeros ser despedazados, ellos mismos, los que perdieron partes de sus cuerpos, fue algo terrible. Entonces, esta guerra llegó a un punto en que las potencias dijeron, basta, o sea, ya no queremos volver a sufrir esto, nuestros hombres perdieron su vida en batalla, vamos a crear un mundo mejor. Entonces, París en 1919 se hablaba de ese sueño, de la paz eterna. De hecho, Francia fue el que estuvo proclamando esta ilusión de la paz eterna. Nunca más va a haber una guerra. Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, decía la guerra para terminar todas las guerras. O sea, vivimos esta terrible guerra, pero ya nunca vamos a tener una guerra más. O sea, ya aprendimos la lección, no vamos a volver a enfrascarnos en esta carnicería. Y lo que quiero hablar es, ¿qué pasó con esta ilusión? ¿Realmente se logró cambiar al mundo? ¿Realmente se transformó la sociedad? ¿Se aprendió de esta experiencia tan traumática de la guerra? Y bueno, aquí tenemos los que fueron llamados los cuatro grandes. Realmente fueron solo tres grandes. Italia obviamente no era una gran potencia, pero bueno, para demostrar que como Italia fue un país de los aliados, o sea que después de la guerra entre Alemania y los poderes centrales en contra de los aliados, pues bueno, Italia se incluyó entre los grandes, pero realmente estamos hablando de Inglaterra, de Estados Unidos y de Francia. Aquí encontramos estos líderes. Encontramos a Woodrow Wilson, encontramos a George Clemenceau, y encontramos también a Lloyd George, el primer ministro de Inglaterra. ¿Y por qué estaban reunidos? Su misión era ponerle un fin a la guerra. Ya no más guerra, vamos a crear un mundo mejor. Se estaba pensando en la Liga de Naciones,
una asociación que defendiera la paz, que resolviera los problemas del mundo de forma pacífica. Y esa era la ilusión, esa era como la ideal. Sin embargo, era solo una ilusión. La paz, esta ilusión de la paz fue una gran decepción. Esos líderes tuvieron la oportunidad de crear un mundo mejor, o por lo menos evitar que hubiera una nueva guerra. Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, propuso 14, lo que llamó sus 14 puntos. En esos 14 puntos fueron muy interesantes porque este hombre buscó llegar a una paz que fuera lo más justa posible. Buscó que el mundo pudiera regresar tal vez a tal vez no como era antes, porque las cicatrices de la guerra los habían lastimado demasiado, pero sí hubo un momento en el que se pensó que podemos crear un mundo mejor. Esos 14 puntos hablaba de una paz en la cual los países que participaron pudieran sanamente, vamos a regresar a nuestros países, ya salimos del campo de batalla y volvemos a empezar. Tristemente, Francia tenía planes diferentes. Francia había sido por muchos siglos la potencia en Europa. Había sido el epicentro europeo. La cultura, la política, la economía de Europa, todo giraba alrededor de Francia. Cuando Alemania entra en este escenario, cuando llega una Alemania industrializada, una Alemania moderna y muy fuerte, quita a Francia, lo hace a un lado. Y Francia no puede con esto. Francia está furiosa, está, su ego está herido, porque de ser el amo de Europa por tantos siglos y ser de pronto de una forma violenta sacado del juego y reemplazado por Alemania, Francia no podía aceptarlo. Y había buscado, desde su gran derrota en 1871 en contra de Alemania, había buscado una forma de vengarse de Alemania, de poderse desquitar y poder recobrar esa posición que ya nunca iba a volver a tener. Eso es lo que hizo Francia. Su líder era Clemenceau. Clemenceau y todo su embajada, todo su séquito, estuvieron abogando por castigar a Alemania, por echarle la culpa a Alemania. Inglaterra también le tenía miedo a Alemania. Entonces también estaba, en cierta forma, estaba de acuerdo en debilitar a Alemania, pero no destruirla. Francia quería destruir a Alemania. Francia veía a Alemania como una amenaza aún de su propia existencia. Entonces lo que hizo estuvo presionando para que a Alemania se le castigara, para que a Alemania se le culpara de la guerra, para que Alemania fuera la que pagara. Francia va a ser quien va a hacer que Alemania sea acusada de ser el provocador de la guerra, si bien todos los países que participaron en la guerra tenían la culpa. Aquí en la Primera Guerra Mundial no hubo buenos y malos, como se nos ha presentado últimamente en nuestra cultura popular pensamos que Alemania en la Primera Guerra Mundial es el malo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de la Mujer Maravilla, la primera que salió, se van a notar que los malos son los alemanes.
se les apunta, los buenos son los ingleses, los ingleses, los franceses son los buenos, son los que están peleando en contra de una Alemania terrible, una bestia que quiere destruir al mundo. Eso está muy lejos de la realidad. Realmente ese es un discurso que se puso después de que se llegó al acuerdo de que sí, Alemania tenía que pagar, con todo que Estados Unidos estuvo abogando por llegar a un acuerdo pacífico, con buscar que Alemania no fuera pues castigado, o sea, que fuera un momento en el que sí, Alemania se tenía que, pues en ese momento sí, no estaba en posición para decir yo gané, pero no había perdido oficialmente. Entonces las condiciones para aceptar que se acabara la guerra era que Alemania aceptara totalmente la culpabilidad de la guerra y pagara las reparaciones. Ese es el punto en el que quisiera enfocarme. Alemania va a ser acusada, Alemania va a ser humillada y van a hacer que pague los costos de la guerra. Más o menos lo que se me va a que tuviera que pagar Alemania aproximadamente 12 billones, o sea, 12.000 millones de marcos en oro. Se le quitaron sus colonias, dejó de ser un imperio, perdió territorio, se le arrebató territorio clave alemán a Francia, especialmente o la parte que está en el Rin, porque es riquísimo en minerales y Alemania perdió esos territorios para que Francia pudiera en cierta forma recuperarse de los costos de la guerra. Francia, tristemente, va a influir mucho en el que tengamos una Segunda Guerra Mundial. Fue a fracasar los acuerdos de paz en el sentido de que esa paz eterna que se tenía planeada duró 20 años. Rápidamente, finalmente nomás quiero concluir con una frase que dijo Lloyd George, el primer ministro de Inglaterra, el cual estaba tratando de que Francia no pudiera obtener esta victoria en el sentido de obligar a Alemania de la destrucción total de Alemania. Inglaterra trató dentro de lo posible, sin perjudicar a su aliado de forma directa, tratar de que Alemania no sufriera todo el castigo que Francia quería imponer sobre ella. Y algo que dijo es esto. Cuando se dio cuenta de lo que quería Francia, dijo, podemos despojar a Alemania de sus colonias, reducir su armamento a un simple cuerpo de policía y su marina de guerra a la de una potencia de quinta fila. A pesar de ello, sí tiene la sensación de que se le ha tratado justamente en la paz de 1919, acabará encontrando el medio de vengarse de sus vencedores. De una forma interesante, Lloyd George, el primer ministro de Inglaterra, estaba dándose cuenta que si se presionaban demasiado a Alemania, si la arrinconaban a ese punto de sentirse vulnerable, agredida, arrinconada, Alemania iba a responder. Y tuvo razón. Casi exactamente 20 años después, Alemania respondió. Y fue terrible. Llegó un líder, que no era alemán, era austriaco, al poder en Alemania, y a esa Alemania poderosa, una vez estuvo cerca de ser la potencia del mundo, llegó a esta Alemania que había sido despojada, había sido humillada, y les dijo, ustedes son una raza superior, ustedes no merecen ser humillados, es el momento de levantarnos y vengarnos de esa humillación. El nombre de este hombre era Adolf Hitler. Adolf Hitler va a guiar a Alemania en una lucha de venganza. Y es muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial va a ser más violenta y más sanguinaria que la primera, porque la primera fue una búsqueda de
querer ver quién era el más fuerte. Fue como la etapa de adolescencia de las grandes potencias. Era esa de, a ver quién gana, quién es el más fuerte. Mi papá le gana al tuyo. Ese era el tipo de guerra que se peleó en la primera. En la segunda es una guerra de venganza, es una guerra de odio. Por eso más todavía más terrible. Y si en la primera guerra fueron 10 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial van a ser cerca de 75 millones de personas, no solo soldados, sino también civiles. En y es por eso que hago ese estudio, esta pequeña reflexión del por qué 1919 es una tragedia, porque pudo ser el momento en el cual el mundo se pudo haber reconstruido, pudo haber una paz, pudo haber una reconciliación, y en lugar de esto, los países involucrados, los que se llamaron a sí mismos victoriosos, prefirieron anteponer sus intereses personales, su ego patriótico, sobre los intereses del mundo. Y entonces por eso es que vamos a tener una Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, uno de los países que va a sufrir más en esta guerra va a ser Francia. Francia va a pagar las consecuencias de haber humillado de esa forma a Alemania. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias y espero que esta reflexión les haya animado a tener más curiosidad acerca de qué pasó realmente en París en 1919 y por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial.